Yo creo que hablar de triunfos y fracasos, sobre todo porque es un movimiento, ¿no? Unas movilizaciones que en términos de tiempo es bastante precoz también, o sea, hablar qué cambios lograron o si triunfaron o fracasaron, porque los cambios, o sea, para evaluar los cambios se necesita una cuestión de tiempo, ¿no? De evaluar, de ver, o sea, cómo eso se va insertando e interiorizando en la sociedad. Entonces, yo creo que la cuestión de cómo yo analizo el movimiento azul y blanco, como se comenta en la introducción del libro, lo hago también en términos de despliegue, ¿no? Es decir, cuestiones de las dinámicas que tenían y también cómo esos microcambios se fueron insertando en la dinámica y en la movilización del movimiento. Por ejemplo, una de las cuestiones que yo percibo así como de forma muy manifiesta es como narrativas que antes eran bastante periféricas en la sociedad nicaragüense, en la historia política de Nicaragua, se van insertando poco a poco. Una de ellas es la cuestión del movimiento feminista, que tiene bastante presencia en las movilizaciones, que también ponen en tensión y en cuestionamiento muchas veces las narrativas del movimiento azul y blanco que tenía pues tintes bastante machistas, bastante patriarcales, pero desde el movimiento hay un cuestionamiento a eso y me parece que la sociedad poco a poco y el movimiento mismo se va abriendo a darle presencia, ¿no? a narrativas más alternativas, a narrativas que tienden a cuestionar. Otro de los elementos fue en las mismas dinámicas, por ejemplo, me comentaban mucho en la gestión que se hizo en las universidades, habían, por ejemplo, especies de comité, ¿no? que venían a cuestionar, por ejemplo, si habían denuncias a lo interno de algunas conductas machistas. Incluso me comentaban que hubieron casos de expulsión a lo interno de las tomas de universidad de personas porque había una manifestación, ¿no? de conductas bastante machistas. Luego también se venía a poner en cuestión el hecho de que en algunos espacios de representación temporal, porque todo eso siempre se miraba como representación temporal o transitoria, a veces no habían mujeres, también se le daba espacio a las mujeres para que tomaran voces, participación las mujeres, y me parece que esas cuestiones pues son como esos remanentes que van quedando, ¿no? Que no los vemos a la primera, pero que también sirven como una cuestión, como un horizonte de inspiración para todas estas personas que muchas veces no habían estado socializados y socializadas en la práctica feminista. Otro elemento que me parece muy importante es que hay una conciencia crítica bastante elitista. Se cuestiona mucho, por ejemplo, esto que se hizo de parte de la empresa privada de intentar apropiarse del movimiento, ¿no? Entonces también esa cuestión antielitista, anticaudillista, porque por ejemplo los roles de representación siempre se decía que era transitorio, y me parece que también esos elementos se van insertando, ¿no? Y eso va quedando como ese remanente que puede servir para cambios mayores y para incubar también, o sea, otras conductas que puedan impregnar cambios a nivel más general o cambios más grandes que los vamos viendo en el desarrollo del tiempo.